están? Gusto de saludarlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, preparen su esquema, por favor, su código de trabajo, que hoy esas dos herramientas vamos a estar desarrollando. Esquema y su código de trabajo. Buenas noches, jóvenes. Empezamos. El esquema que hemos estado, que ustedes ya han tenido en sus manos y hemos podido analizar muy generalmente. Ahora pues sí vamos a entrar en detalle a conocer, vamos a ver todo el procedimiento dentro del juicio ordinario. La última vez que platicamos, que estábamos hablando sobre las prestaciones laborales, hablamos que el proceso ordinario, el juicio ordinario laboral es un juicio de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desarrollo de todo el proceso, desde el momento que se entabla la demanda hasta que el juez dicta la sentencia, el juez estará conociendo la relación laboral que existió entre el empleador y el expatrono. En este sentido, esta relación laboral. Diana, tu micrófono se te activó. Gracias. Gracias, licenciada. Disculpe. Espérense, chicos. Bueno, entonces en este punto, el juicio ordinario laboral es un juicio de conocimiento que vamos a utilizar. El juez, perdón, diciéndolo así, el juez va a conocer qué fue lo que pasó dentro de esa relación laboral. Y para esto, pues vamos a empezar a aplicar todos los procedimientos que tiene el juicio ordinario. Y en este punto iniciamos con la demanda. La demanda, ya lo hemos hablado, es una demanda oral o escrita. En su momento, pues usted puede acudir según el artículo 321
Usted puede plantear su demanda oral, asesorado por un abogado litigante, por un estudiante de derecho, por un dirigente sindical o bien por usted mismo. Esa demanda puede ser oral o escrita. Oral, cuando en su momento, pues directamente el trabajador o la parte demandada acude a un órgano jurisdiccional competente a plantear su demanda. Previo a esto, pues se entiende que ya se ha agotado la vía administrativa y esto quiere decir haber puesto en conocimiento al Ministerio de Trabajo para que pudiera conocer y poder llegar a un entendido con el ex empleador, indicándole, haciéndole ver que el entablar un juicio ordinario no debe de ser obligatorio. El juicio ordinario laboral es utilizado cuando el ex empleador se niega rotundamente a cumplir sus obligaciones laborales, obligaciones patronales, obligaciones de esa relación de trabajo. Entonces nos vemos obligados a entablar una demanda. Esta puede ser oral o escrita. La parte procesal de nuestro Código de Trabajo inicia en el artículo 321. Ubiquémonos en el artículo 321. Aquí pues la ley nos da a conocer quiénes pueden ser asesores dentro de este litigio, quienes sí legalmente pueden intervenir. En el artículo 322 nos dice que las gestiones que se realicen pueden ser orales o escritas. Al decir gestiones que se realicen pueden ser, al momento de presentar la demanda puede ser oral o escrita. Guatemala ha buscado a través de muchos mecanismos el organismo judicial y han creado interinstitucionalmente formas o mecanismos para poder generar esa demanda, ese proceso oralmente al 100%, pero no. En Guatemala pues existe todavía la utilización del papel, de las gestiones por escrito y la presentación de algunos alegatos o participación de los abogados, en donde los jueces escuchan a las partes de forma oral en las audiencias. Entonces tenemos un sistema híbrido todavía que se puede interponer la demanda oral o escrita. El desarrollo de todo el proceso es escrito, pero con mucha intervención oral. Hace algunos años se había entablado algunos convenios interinstitucionales primero con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para recibir aquellas demandas de forma electrónica. Luego, pues, tuve entendido que ante el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, también se estaban generando esos mecanismos para que se generara esa comunicación electrónica y con ellas pudiera darse al 100% la oralidad y que desaparezca cualquier documento, pero por el momento no. Por el momento seguimos en un sistema híbrido. Entonces, siguiendo el Código de Trabajo, artículo 323, ¿quiénes son las partes? Pues ya lo hemos visto. ¿Quiénes son las partes procesales? ¿Quiénes pueden actuar? 324, vimos el tiempo en el que debe de redactarse los decretos, los autos y las sentencias. ¿En qué tiempo procesal? 324 pueden habilitarse o habilitarse tiempo cuando el juez así lo establece. Recuérdense, en un juicio ordinario, los plazos son ordinarios. Al decir ordinarios, significa que es de 8 a 3:30. Y dentro de ese lapso de tiempo, únicamente el juez puede dictar resoluciones, pueden ser notificadas, las partes pueden ser citadas al juzgado. Cualquier actuación dentro de un proceso ordinario laboral, entre 8
y 3:30. Nada más. Ahora, ¿en qué momento el juez, y así lo establece el artículo 324, la ley le permite, hay una excepción a la regla en donde la ley le permite que en casos muy, muy específicos en donde el juez necesite, y obviamente es el juez cuando el caso lo requiera, dice, o sea, queda a criterio del juez ampliar el horario. Ampliar el horario, por ejemplo, hay una notificación urgente porque el plazo se vence el día de hoy, 7 de marzo, se vence ese plazo para notificar y citar a las partes a la audiencia, o hay una resolución en específico que tiene que estar notificada antes de que se celebre la audiencia. Entonces el juez, la ley en el artículo 324 le permite generar esa excepción, pero es el juez el que califica el momento y la razón por la que puede ampliar el horario. Caso contrario, términos generales, el juicio ordinario se va a desarrollar entre 8 y 3:30 de la tarde, dentro del horario que establece el organismo judicial. 325, pues nos hablan sobre las resoluciones que se puedan dictar dentro de un juicio ordinario, que son, aquí encontramos decretos, autos y las sentencias, que también más adelante las vamos a ver dentro de los plazos. 326. En el artículo 326 tenemos también al momento que los textos, la ley, encuentren un vacío legal para poder continuar diligenciando el proceso, entonces la ley permite que los textos, los principios procesales, el Código Procesal Civil y Mercantil y otras fuentes le permitan subsanar al juez si dentro del proceso, el desarrollo del juicio ordinario laboral, no existe un procedimiento específico para ejecutar y dictar una resolución. Entonces la ley permite en el artículo 326 que se pueda utilizar principios, textos, doctrina, cualquier otro procedimiento que encontremos en el Código Procesal Civil y Mercantil en específico para poder subsanar esta deficiencia. A esto en el artículo 326 le vamos a llamar vacío legal, procesalmente hablando. Vacío legal en el ámbito procesal. Pues del artículo 327, pues nos está hablando de las notificaciones. Ya en su momento dejé ahí que ustedes pudieran estudiar por su cuenta qué era un notificador, que era, no sé si les di diligencias especiales. Yo me recuerdo que sí cuando vimos los acuerdos. Por favor, refrésquenme si ya hablamos sobre los notificadores, diligencias especiales. ¿Cuál es el actuar del notificador? Yo me recuerdo que sí, pero me dice usted si no, yo puedo hacer que esté equivocada y en algún momento encuentro el espacio para volverlo a abordar. Yo recuerdo, licenciada, que solo nos mencionó, pero no nos amplió. Ah, bueno, muy bien. Entonces, por favor, definición, gracias. Definición de lo que es un notificador. Se va a la ley de tribunales. Y ahorita sí, jóvenes, dos cosas van a leer. No, 3 acuerdos. 3 acuerdos deben de leer, por favor, para la próxima clase. Y estos acuerdos van a venir inmersos para su examen del segundo parcial. Acuerdo 26-2012. Acuerdo 26-2012. Son acuerdos de Corte Suprema de Justicia.
Acuerdo 26, 2012. También acuerdo 48, 2017. (48, 2017) y el acuerdo 13-2022. Perdone, acuerdo 13-2000, ¿qué me dijo? Ya se los escribí. Acuerdo 26, 2012, 48, 2017 y acuerdo 13-2022. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, estos tres acuerdos, hay muchos que vamos a estar utilizando, pero estos tres son esenciales. Ahí, de todo lo que vayamos a estar hablando en el desarrollo del juicio ordinario laboral, la Corte Suprema de Justicia en materia de trabajo se ha preocupado por desarrollar estos acuerdos en específico para que podamos entender cómo se desarrolla actualmente el juicio ordinario. El acuerdo 26-2012, yo sé que usted ya lo leyó. El acuerdo 26-2012 pues nos da la creación de un centro de justicia laboral. Se crea con el acuerdo 1-2009, pero el acuerdo 26-2012 crea al Centro de Servicios Auxiliares para la Administración de Justicia Laboral. El nombre es muy largo, pero se llama Centro Laboral. Aquí en la ciudad capital, en la ciudad de Guatemala, recordemos que está ubicado en el Centro de Justicia Laboral, allá en la zona 10. Allá en zona 10 es donde está el centro laboral y es quien, a través de la unidad número 1, gracias Dulce, ahí Dulce nos está compartiendo, ahí si pudieran ustedes compartir, ya sea en Classroom o compartir en su WhatsApp que tienen grupal, los acuerdos que estamos diciendo, pues sería genial ahí que ustedes si los tienen, pues los puedan compartir. Entonces, ahí nos dan los parámetros necesarios y nos cuenta el procedimiento como aquí, al momento que se interpone la demanda en el centro laboral, todo el procedimiento interno que se genera para recepcionar la demanda y para que de último llegue con un juez aquí en la ciudad capital a través del Centro de Justicia Laboral. En el interior de la República, donde no hay centro de justicia laboral, la demanda se interpone directamente con el juez a donde corresponde interponerla según la competencia territorial y de cuantía que se tenga. ¿Sí? Entonces, ese es el acuerdo 26-2012. El acuerdo 48-2017. Vamos a ver, ¿hay algún valiente que me pueda decir, que se recuerde en términos muy generales, que me diga qué contiene el acuerdo 48-2017? Solo uno. Solo uno. Gracias, Daphne, te escuchamos. Licenciada, es el reglamento de las salas y de los juzgados de trabajo. Muy bien. Es el reglamento interno de los juzgados y de las salas de la Corte de Apelaciones. Gracias, Daphne. Solamente eso, no se van a ponerme a explicar todo. No. Por eso es importante, porque usted se está preparando para ser abogado litigante, abogado que domina cada rama del derecho. Entonces, miren, es esencial que usted conozca internamente cómo funciona
la rama del derecho del trabajo. Y lo va a conocer a través del acuerdo 48-2017. Es el reglamento interno de los órganos jurisdiccionales. ¿Y cuáles son esos órganos jurisdiccionales? Según la ley, juzgado de primera instancia y salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ese acuerdo 48-2017 a usted le va a dar una biografía interna, cuál es el procedimiento, cuáles son las funciones, cómo los jueces oficiales, comisarios, notificadores, secretarios de los juzgados y salas van a diligenciar su demanda, ¿sí? Conozca usted cómo tiene que operar su proceso ese órgano jurisdiccional competente. Antes no existía este documento, pero ahora ya. Entonces, para los que no han ido a los tribunales y para los que ya fueron, aliméntense o retroaliméntense a través de estos tres acuerdos: 26-2012, 48-2017. Y por último, este es un decreto, perdón, es un decreto, no es acuerdo, es decreto 13-2022. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un acuerdo y un decreto? Solo uno nada más. Licenciada, perdone. Dime, Suseli, gracias. No sé si estoy bien, pero creo que el acuerdo lo autoriza el Congreso y el decreto el Ejecutivo o algo así, perdón. Gracias, Suseli. Por ahí va la idea, pero va más o menos. ¿Alguien más? ¿Otro valiente? No tenga miedo, hable. Gracias, Elmer. Buenas noches, licenciada. El decreto es emitido por el Congreso de la República. El acuerdo es emitido por la institución, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, incluso Gobernación tiene también otro tipo de acuerdos. No solo acuerdos, sino que también tiene reglamento, porque el Ministerio de Gobernación posee varias instituciones en sí, ¿verdad? Migración, por ejemplo. Entonces, no sé si estoy bien. No, estamos muy bien, Elmer. Gracias por aclarar la duda. Gracias ahí a Suseli y a Elmer. Y créame que a ninguno de los dos compañeros esta pregunta se les va a olvidar, y cuando en su privado vengan y se la hagan, van a poderla desarrollar libremente. Por eso se trata, y los exhorto a que hablen, que participen, ¿sí? Entonces, seguimos. En efecto, los acuerdos, cuando dije acuerdos de Corte Suprema de Justicia, si usted revisa acá donde le escribí, acuerdo de Corte Suprema de Justicia, ahí dice acuerdo 26-2012, acuerdo 48-2017. Estos dos acuerdos, la Corte Suprema de Justicia los generó con el afán de poder mejorar el servicio en los juzgados de trabajo, optimizar el tiempo para que ese proceso ordinario laboral que se tarda 3, 4 años en que llamarlo a usted que tiene audiencia después de haber presentado su demanda, pues el proceso se agilice. Entonces se han venido creando mecanismos desde el año 2009 a la presente fecha. Pues a lo que han generado Corte Suprema de Justicia, pues ayuda en su momento, pero luego pues se vuelven otra vez a quedar atascados los procedimientos, y yo considero que no son soluciones de fondo. Soluciones de fondo es crear estructuras como la que está en la zona 10 en materia de trabajo y como la que está en zona 9 en materia de civil,
como está en la Corte, en tribunales, allá en zona 1, edificios completos, complejos de justicia que integren a todos los órganos que sean necesarios estar, pero eso multiplicarlo en Misco, multiplicarlo en Villanueva, multiplicarlo zona 18, multiplicarlo, qué sé yo, en cada departamento, crear órganos así de grandes para que la justicia realmente, como se dice, sea pronta y cumplida. Pero bueno, vamos a ver qué autoridades de la Corte Suprema de Justicia pues podrán entrarle a este reto y poderlo hacer. Entonces, el acuerdo 48-2017 y el acuerdo 26-2012 son acuerdos de Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia los ha creado generando mecanismos para agilizar los procedimientos. Ahora, el decreto 13-2022. Esa es la última reforma que el Congreso de la República generó al Código de Trabajo. Y esa última reforma va enfocada a las notificaciones, ¿sí? Esa última reforma va enfocada a las notificaciones. 13-2022. ¿En qué artículo dije que estaban las notificaciones? 327. 327. 327. Fíjense que antes, para poder determinar si usted tenía, si usted tenía su código de trabajo actualizado, porque no puede estar recibiendo clase con un código de trabajo desactualizado, porque va a cometer errores. Y si usted comete esos errores ahorita, cuando ya esté en el privado, esos errores van a salir. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es tener sus normas actualizadas. Entonces, el artículo 327. Antes lo hacía con el artículo 269. Vamos a ver, vamos a empezar. La anterior reforma fue en cuanto al decreto 7-2017. Se recuerda que dentro del compendio de acuerdos aparecía el decreto 7-2017. Así, de esta forma. Le voy a dar lectura al primer párrafo del artículo 269. Y usted va a poder determinar si en efecto su código de trabajo tiene esta reforma. Yo creo que al día de hoy esta reforma sí ya está aplicada, porque eso es decreto 7-2017. ¿Cuántos años han pasado? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 años. Ahora, si usted está estudiando Derecho del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo 1 con un código anterior a ese tiempo, sí no va a tener esta reforma. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas y perceptivas contenidas en la disposición de este Código de Trabajo y sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos y convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás ramas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Si alguien no tiene esta definición en el artículo 269, no empieza así su definición, pues ya tenemos problemas. Dime, Elber. Dice, en el caso mío dice normas, no ramas.
Sí, es correcto. A mí también me parece como normas prohibitivas. A mí me parece, me dice, y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. ¿Quién apagó su micrófono, licenciada? Ahora sí. Ya entendí. En la primera parte dice omisión que se cometan contra las normas prohibitivas y perceptivas. Normas prohibitivas y perceptivas. ¿Así lo tienen ustedes? Yo lo tengo como usted lo leyó. Es correcto, Lida. Pues está bien. Ok. Muy bien. Entonces, porque anteriormente había una definición muy distinta, ¿sí? Si alguien, esa es la primera alerta que tenemos de que si no tenemos esta redacción completa como la leímos, es porque no tiene la reforma del decreto 7/2017. Recuérdese que al principio del artículo o al pie del artículo tiene que indicar la cantidad de reformas que se está aplicando. Ahora nos vamos al artículo 327. ¿Estamos todos? Artículo 327. Correcto, Lida. Capítulo segundo, notificaciones. La reforma con el decreto 13/2022 cambió totalmente el procedimiento de las notificaciones porque está incorporando las notificaciones electrónicas y había una clasificación de notificaciones en donde anteriormente se utilizaban libros por los estrados del tribunal, o sea, era un poco más escrita las notificaciones. Dice, toda resolución debe hacerse saber a las partes, a sus representantes facultados para el efecto, en la forma legal y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Inciso A, notificaciones personales. Inciso B, por medios electrónicos. Inciso C, por los estrados del tribunal. Hasta ahí me quedo. ¿Todos tienen esa redacción? Quienes no la tengan, por favor, deben de tener uno. Si está dentro de sus posibilidades, pues comprar un código de trabajo que tenga incorporada la reforma del decreto 13/2022. Ahora bien, la tengo así. Dice que aquí está reformado por el artículo 36 del decreto 13/2022. Muy bien. Si está reformado y tiene esta redacción, no hay ningún inconveniente. Decreto 13/2022. Ahora bien, usted también puede descargar de la página del organismo judicial de Senador o bien del Ministerio de Trabajo o entre a consultar el decreto 13/2022, lo imprime y lo inserta cabalmente encima del artículo 327. ¿Sí? Porque puede ser que usted acaba de comprar su código, pero como usted no lo sabía, le vendieron un código pues antiguo, ¿verdad? Que no tiene esta reforma. Entonces, solamente descargue la reforma del decreto 13/2022, perdón, del decreto 13/2022 y la pega aquí. ¿Por qué?
porque cambió drásticamente no solamente el artículo 327, también el artículo 328. Y usted dirá, pero ¿por qué tanta complicación con las notificaciones? Mire, cuando usted esté litigando y se dé cuenta de que por una notificación usted pierde un plazo, por una notificación lo declararon rebelde, por una notificación usted perdió la oportunidad para impugnar la resolución, o sea, le va a dar la importancia que necesita darle a esos actos judiciales que genera el notificador. Porque el notificador, y es la definición lo que usted va a buscar, es el que genera la comunicación entre el juzgado y las partes. Él es el que legalmente y judicialmente tiene la fe pública. Ahí va otro concepto. Busque la definición de notificador, busque la definición de fe pública. La ley le descarga al notificador esa fe pública para que él, en representación del juez, visite a cada una de las partes en la dirección que señalaron dentro del proceso y les notifique, o sea, les entregue las resoluciones judiciales que el juzgado emitió. Por eso es tan importante que usted, cuando esté asesorando a su cliente, no son abogados, los notificadores no son abogados. Posiblemente en la ley no le exige que sean abogados, pero hay muchos ahora pues ya notificadores que ya por la carrera judicial, que ya han hecho y por el tiempo que llevan laborando en el organismo judicial, pues a la presente fecha ya se han graduado y sean abogados. Pero en el puesto no requiere que sean abogados. Entonces el notificador lleva los plazos en su mano y que al momento que les notifica a las partes, a partir de ese momento empiezan a correr los plazos. Si usted está asesorando a empresas, a entidades, tienen que organizar esos talleres en donde instruyan al personal que en cuanto llegue una notificación, inmediatamente la secretaria debe de entregarla al departamento jurídico o a la persona que legalmente esté encargada de esa área. Porque hay plazos perentorios, plazos que en algún momento pueden perjudicar a las partes dentro del proceso, si no se atienden los mismos. El artículo 328 quedó redactado, voy a leer solamente 2 párrafos. Dime, Lady. Lady, ¿te escuchamos? Ok, bueno. Artículo 328. Se notificará personalmente la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Si usted tiene un código de trabajo anterior, decía, le voy a leer un artículo no reformado. Se notificará personalmente y tenía una serie de incisos hasta la I. La demanda, reconvención, la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto, las resoluciones que le mande a hacer saber a las partes el juez o el tribunal, las resoluciones, inciso C, las resoluciones que se refiere a que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o para una práctica diligencia, D, las que fijan los términos para que una persona haga o deje de hacer, E,
las resoluciones que se acuerde entre un apercibimiento y las que se haga efectivo este, F, las que contengan el día para la vista, G, los autos y sentencias, H, los autos para mejor proveer y las resoluciones en que se otorgue o se deniegue un recurso. Todas esas eran resoluciones personales. ¿Y qué son resoluciones personales? ¿Qué debemos de entender? Porque antes de seguir dándole lectura al artículo, tenemos que saber qué son resoluciones personales. Ahí va otro concepto que tiene que definir. Ya van 3. Notificación, ¿qué es notificador? ¿Cuál fue el segundo que les dije? Fe pública. Fe pública. Y ahora el tercero es notificaciones personales. Eso decía la redacción del artículo 328 sin la reforma. Pero ya reformado, la redacción del artículo cambia. Voy a leer ya el artículo 328 reformado. Notificaciones personales, Gisela. Muy bien, artículo 328, ya reformado. Se notificará personalmente la demanda, la reconvención, la primera resolución y que se dicte al iniciarse cualquier asunto. O sea que cuando se interponga cualquier demanda de cualquier tipo, esa primera resolución es personal. Segundo párrafo. Toda notificación personal se practicará a más tardar dentro del término de 6 días hábiles. Fíjese bien, 6 días hábiles, ¿sí? Recuérdense que los plazos en un juicio ordinario son plazos ordinarios, ¿verdad? Entonces, al decir plazos ordinarios, ya sabemos que es en horario de 8 a 3:30. Ahora ya vimos que es de lunes a viernes, ¿sí? De lunes a viernes. Porque aquí dice que son días hábiles, contando a partir del día siguiente de haber sido dictada la resolución de que se trate. Contando al día siguiente de haber sido dictada la resolución de que se trate. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la sanción que corresponda según las normas disciplinarias. Se hará constar el mismo día en que se haga y se expresará la fecha y hora y lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado, por si pero si éste se negare a suscribirla, o sea, a firmarla, el notificador, fíjese bien, aquí viene la fe pública, el notificador dará fe de ello. O sea que el notificador dice, yo la dejé notificada. La otra parte, y aunque no haya firmado la otra parte, no importa. El notificador está investido de fe pública. Y lo que diga el notificador es fe pública. El notificador dará fe de ello y la notificación será válida. ¿Sí? Esto dice el segundo párrafo del artículo 328, ya reformado por el decreto 13-2022. Bueno.
¿Qué le viene a usted a la mente cuando le digo notificaciones personales? El momento Aviso que personal. llegue, ¿Quién lo van a...? Vamos a ver, orden, Dale, levántame la manita. Vamos a ver, Sandra, y luego el compañerito que habló. No, yo solo le iba a decir que pues era como notificación personal, es como un aviso personal que le dan a uno de una comparecencia ante un juez o lo que uno tenga que realizar. Mi nombre propio, negocio de resoluciones. ¿El compañero que decías? lo mismo que la compañera Linda, y que el notificador tendría que llegar a la casa o el lugar de residencia de la persona, tratar la manera de solicitar, hablar con ella, notificarle, ella firme la resolución. Eso, Linda. Muy bien. El día de hoy les voy que es directo, ¿verdad? El día de hoy les voy a dejar 2 documentos. Estos documentos se los voy a entregar con tiempo. Gracias, Alexander, en forma directa y personal, dice, al interesado directamente. Muy bien, ahorita continuamos. Pero les quiero aprovechar, voy a dejar de presentarles esto un momentito y les voy a presentar un documento. Ahorita voy. Que ustedes, el documento que ya les había platicado, que necesito, que se los voy a mandar. Ya sea porque si tienen la suerte de estar con un catedrático que le pueda compartir este material en clínicas laborales, y si no, pues yo igual se lo dejo, no tenga pena. Yo se lo dejo para que usted, este es el documento cuando yo daba clínica laboral, se los entregaba a los estudiantes para que pudieran hacer las entrevistas, ¿sí? Son entrevistas laborales que les va a permitir conocer la interioridad que pasó en esa relación laboral. Es aquí con este formulario, con este cuestionario que usted le pasa al cliente, usted se informa de lo que en su momento, lo que pasó dentro de esa relación laboral, ¿sí? Entonces, en este cuestionario es una guía, ¿sí? Es una guía únicamente y se acomodará según el caso planteado, según el caso que usted está entrevistando, así usted va a acomodar las preguntas. Pero de donde dice yo hasta acá, en contra de, esto es básico, es importante. ¿Por qué? Porque usted necesita conocer cómo se llama su cliente, el estado civil, la profesión u oficio, porque toda esa información la va a colocar en el principio de la demanda. Luego, ya más adelante les voy a compartir un archivo de una demanda para que usted, pues, todos aquellos que estén interesados en el tema y vayan y tengan tiempo de ir viendo con tiempo, ustedes puedan enterarse cómo se va formando el expediente. Entonces aquí aparece unos datos importantes. Si está preguntando la residencia u otro, y aquí también usted debe de informar sobre la otra parte demandada, en contra de quién es la demanda, en qué lugar se le va a notificar a la otra parte, quién fue su ex empleador. Seguidamente, aquí aparece muchos datos importantes, básicos. Fecha que finalizó la última audiencia en la Inspección General de Trabajo, si es que acudió a la audiencia. Fecha en que inició a trabajar y en qué fecha dejó de trabajar. ¿Quién lo contrató? El horario que tenía al trabajar, si tenía de todos los días de la semana o días en específico. Ustedes tienen que ser bien detallados. Salario mensual devengado, quién le pagaba, la forma de pago, le firmaba algún documento, algún voucher, algún recibo. Qué puesto ocupaba o qué puesto fue desarrollando durante su relación laboral,
La dirección exacta, fíjese bien, dirección exacta del demandado. Importante, porque necesitamos saber a dónde vamos a mandar a notificar y qué tipo de notificación va a ser. Y aquí es donde estamos. Una notificación personal. Entonces, al lugar que nosotros señalemos para notificarle a la parte demandada, o sea, al ex empleador, esa dirección tiene que ser exacta, tiene que corroborarla, tiene que mandar a su cliente a que realmente le dé la dirección exacta en donde se le puede notificar a la parte demandada. Porque si no le notificamos esta primera resolución de la demanda, el juicio nunca va a iniciar. Por eso es que se necesita sujetar a la parte demandada al proceso. Y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr cuando le pasemos esta entrevista a nuestro cliente y nos dé datos exactos. Miren, ahorita voy, Kimberly, ahorita te doy la palabra. Algo importante con su cliente. El cliente le podrá mentir a todos, pero a usted, que es su abogado, no. No puede. Mire que yo maltraté al dueño, que yo me robé dinero, que yo, mire, habían unas cosas ahí, yo mensualmente sacaba papel, me llevaba lapiceros, me llevaba engrapadora, me llevaba esto, me llevaba el otro. Mire, sí me pasaron varias llamadas de atención. Yo llegaba en estado de ebriedad. Yo a veces en mi horario de almuerzo, pues inhalaba más de algún estupefaciente. A usted sí le tiene que decir la verdad su cliente, porque si no se la dice, el problema es que cuando estén en audiencia, ahí se les cae el proceso. Entonces, usted sí tiene que enfatizar, y este formulario son preguntas propuestas. Usted amplíe el formulario de acorde a la necesidad o el caso conforme se vaya desarrollando, ¿sí? Voy a aprovechar este momentito, dejo a Kimberly ahorita con el micrófono y les voy a presentar otro documento. No se preocupen, este se los voy a mandar porque más adelante van a hacer una tarea para el segundo parcial y pues ahí se los dejo. No va a ser sencilla. Dime, Kimberly, te escuchamos. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Licenciada, no sé si usted me podría aclarar. Yo he escuchado de buzón de notificación. Muy bien, gracias, Kimberly. Buzón de notificación. Vamos a ver, mis queridos asesores que ahorita están acá en la sección. ¿Alguien conoce ese término? ¿Quién puede hablarme de él? Por favor, gracias, Elmer. Es el casillero electrónico, licenciada. Del casillero electrónico. Bueno, ya hay otro concepto más. Y ese, pues, Kimberly nos ayudó ahorita a adelantarlo y darlo, porque igual al seguir leyendo el artículo 328, vamos a encontrar ese casillero electrónico. ¿Hay un decreto o hay algún acuerdo que regula el casillero electrónico en materia judicial y en materia laboral específicamente? Puede ser una pregunta de examen, anótela y resuélvala. Linda, pues, la pregunta de examen, Linda, disculpe. ¿Cómo dijo, Linda? Estamos hablando gracias, Kelly, del casillero electrónico. ¿Qué es el casillero electrónico? Primera pregunta.
Segunda pregunta. ¿Hay algún decreto o acuerdo que regule el uso del casillero electrónico en el organismo judicial? Y tercera pregunta, específicamente el casillero electrónico, ¿cuál es el fundamento legal para utilizarlo en materia de trabajo? Licenciada, si no estoy mal, es el artículo 4 del decreto 300/2022. Por favor, sea un poco más explícita, Damaris. Ayúdanos. Gracias. Dicta, perdón, es que no tengo el decreto, solo recuerdo que lo mencionó una vez un licenciado. Vamos a ver. Busquen ahorita el decreto. ¿Cuál decreto? Búsquenlo ahorita. Les voy a dar 3 minutitos en lo que yo les pongo en pantalla el documento. Vamos a ver, Dulce, tú nos estás diciendo del decreto 12-2022. Nos lo dice Dulce, nos lo dice Alexander. Kelly nos dice del decreto 15-2011. Exacto, ese es de notificaciones electrónicas, creo yo, ¿verdad? Gracias, Alexander. Ahí está Alexander, nos está compartiendo algo. Nos dice Alexander, el artículo 1, objetos, establece el sistema de notificaciones electrónicos en procesos judiciales. Gracias, ya respondió ahí Alexander la primera pregunta de su examen. Felicitaciones. Y procedimientos administrativos que se tramitan en el organismo judicial. Del acuerdo del plan de ejecución de notificaciones electrónicas de la Corte Suprema de Justicia que se implementará gradualmente en toda la República. Bueno, ya hay parte de la pregunta número 2 contestada. Ahora en materia de trabajo, ¿dónde existe la obligatoriedad de utilizar las notificaciones electrónicas y utilizar el casillero electrónico? Que el casillero electrónico es el lugar a donde va a caer esa notificación electrónica. Liga. Sí, te escucho. Fíjese que estoy leyendo ahorita el decreto 15/2011. Dime. Y en el artículo 1 dice lo siguiente: en todos los procesos judiciales y asuntos administrativos que se tramiten en el organismo judicial, además de las formas de notificación reguladas en la ley, se podrá notificar a las partes, sus abogados e interesados en la dirección electrónica previamente constituida. La adhesión al sistema de notificaciones electrónicas de las partes, sus abogados e interesados es voluntaria y deberá ser expresa, para lo cual el organismo judicial elaborará y facilitará los formularios de adhesión respectivos. El artículo 1. Gracias, Amner. Bueno, vamos a ir aterrizando la idea porque ya se nos fue el tiempo, ya son las 8:13. Bueno,
notificaciones. Licenciada, perdone, en materia laboral, igual sería en el artículo 328. Muy bien, Diana, dime. Es que también hay un apartado donde dice únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquella que haya presentado la primera solicitud, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. Todas las demás notificaciones, sin importar de qué resolución se trate, se practicarán por medios electrónicos. Para tales efectos, se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Gracias, Diana. Diana, miren, todos los compañeros han venido a dar aporte. Bueno, sí, para no salirnos más del tema, para responder la última pregunta que dejara, recuerden, deben de leer los acuerdos de Corte Suprema de Justicia relacionados, acuerdo 26-2012, 48-2017, también leer el decreto 13-2022, que es lo que se está trabajando en el artículo 27 y el artículo 28 y 29 de su Código de Trabajo. Pero como ya lo decía Abner hace un momento, pues aparece el decreto 15-2011 que permite la incorporación de estas notificaciones, cómo generar esas notificaciones electrónicas en el organismo judicial. Y aquí también nos está hablando Alexander, las notificaciones, ¿verdad? Del artículo 8. ¿De qué decreto nos estás hablando? Alexander, perdón, porque no aparece, solamente me aparece citado el artículo. Del 12 de 2022, licenciado. Del 12-2022. Decreto 12-2022. También acá nos hacen referencia varios compañeros, Sandra, de 15-12 de 2022, también Dulce nos habla sobre de esto, Kaylin, sobre las notificaciones. Las notificaciones serán efectuadas el día y hora en que sean puestas en el casillero y dirección electrónica previamente constituidos. Entonces, por favor, todos esos acuerdos, intégrenlos. Todos esos acuerdos que ya me estuvimos mencionando ahorita, imprímanlos y vayan guardándolos dentro de un folder, materia laboral, porque todos esos acuerdos en algún momento puede hacer que su examinador sí domine al 100% la materia de trabajo, y todos estos acuerdos y decretos va a solicitar que usted haga un análisis y una incorporación de toda esta información para que usted le pueda explicar cómo es que opera el artículo 328. Cómo es que usted, en su esquema ordinario laboral, cómo la función del notificador, cómo hará saber a las partes que la demanda se le dio trámite, que cómo le van a notificar a usted la primera resolución de trámite, cómo es que lo van a citar a que comparezca a una audiencia en donde pueda exponer todos sus medios de prueba. Entonces, miren que el tiempo se nos hace cortísimo. Hablando en materia de trabajo, por favor, anoten todos estos acuerdos, impriman los acuerdos y decretos para que puedan hacer la integración. Pero principalmente tengan en mente verificar que realmente tengan un código de trabajo actualizado. Porque si no tienen sus leyes actualizadas, gracias, Melanie. Melanie dice que ya los mandó al grupo de WhatsApp. Excelente, gracias, Melanie. Para los que, si puedes subirlos a Classroom, te los agradezco para que ahí los compañeros pues puedan, los que no estén en el grupo de WhatsApp, pues ahí en Classroom también encuentren la forma de cómo ubicarlos. Entonces, por favor, les dejo. Más adelante vamos a seguir hablando de las notificaciones, pero solamente quería dejarles el punto de referencia de que
un notificador, y lo digo por experiencia, yo fui notificadora por 10 años en el organismo judicial, y de verdad, el trabajo de un notificador no solo es agotador, pero es sumamente importante en el desarrollo del proceso, porque es la comunicación activa que se está generando entre el juzgado y las partes, ¿sí? Y las partes dentro del proceso. Cuando llegue una notificación a su oficina o llegue una notificación a la entidad a la que usted asesora o a la casa de su cliente, hágale saber que es importante que en cuanto llegue una notificación o cualquier citatorio oficial, se lo comunique inmediatamente, ¿sí? Y luego, pues, continuamos en el artículo 327-28, eso se lo dejo ahí para que ustedes lo estudien. Aparece en el artículo 332. Estos famosos requisitos del artículo 332 deben de llenarse completamente. En materia de trabajo, si la demanda en algún momento no contiene algún requisito esencial o especial con que el juez esté calificando en la demanda, aquí en materia de trabajo se le asigna previo. Artículo 334. Por favor, a cada artículo vaya rotulándolo, vaya resaltando qué es de importante que encontramos en cada artículo. En el artículo 334 encontramos que se va a asignar un previo. ¿Pero qué es el previo? Pues nos indican que hay una deficiencia en la demanda, que tenemos que corregirla, que tenemos que ampliarla y luego se le dará trámite. En materia civil, pues la demanda es rechazada. Si usted no llena los requisitos legales, automáticamente la demanda se pierde. Aquí no. Aquí en materia laboral, si no llena requisitos, usted puede resguardar el plazo, y lo bueno es que su plazo se quedó congelado, ¿sí? Para poder continuar con la demanda. Entonces, en el artículo 332 aparece indicando que debe de contener la demanda, debe de contener designación del juez o del tribunal a quien se dirija, ¿sí? Recordemos que en el artículo 314 aprendimos a ver en dónde vamos a presentar nuestra demanda. Inciso B. Nombres y apellidos del solicitante, nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad. Entonces, en ese formulario que yo les voy a compartir por medio de Classroom, ahí se los voy a colocar, usted va a poder obtener todos los datos que le está pidiendo el artículo 332. Usted va a organizar su demanda a efecto que cumpla con los requisitos mínimos legales que le están solicitando. Entonces, por favor, leen el artículo 332, 333. Nos indica que la demanda, pues, es oral. Puede interponerla de forma oral. Usted puede dirigirse al juez del juzgado de su localidad e ir a interponer la demanda oral. Como le dije, en la práctica, a veces los jueces se ponen reacios, no les gusta porque para ellos es perder el tiempo recibir una demanda y usualmente pues le dicen, mire, vaya, busque su abogado y que su abogado le redacte la demanda y luego la presenta. Pero no, legalmente usted tiene la oportunidad o su cliente tiene la oportunidad de llegar y presentar la demanda oral. Luego, pues tenemos en el artículo 334, como ya lo habíamos dicho, si la demanda no contiene algún requisito del numerados en el artículo 332, el juez de oficio. ¿Alguien entiende este término? El juez de oficio.
¿Alguien se recuerda de ese término? El juez de oficio. Perdón, Elmer, ¿cómo? Sería que esto sería sin necesidad que la parte lo solicite, diga, él no tiene que hacer de la palabra, lo dice, de oficio, obligadamente. Gracias, Leonel. En efecto, automáticamente el juez de oficio deberá ordenarle al actor a través de un decreto la resolución que va a emitir en ese momento. El juez es un decreto en donde le dice que debe de subsanar, o sea que debe de corregir su demanda o bien debe de ampliarla o debe de dar más información para que cumpla con los requisitos legales del artículo 332. Luego, cuando esta demanda, que es el paso número 1, interponer la demanda ante el órgano jurisdiccional competente, recibe la demanda pues debe de ser calificada. Artículo 335. La demanda, en el artículo 335, la demanda debe de ser calificada. ¿Quién la califica? Un juez. ¿Qué va a calificar? Que llene los requisitos del artículo 332. Y luego, si la demanda llenó esos requisitos legales, pasamos al paso número 2. El juez debe de dictar la primera resolución de trámite. Y esa primera resolución de trámite, ¿qué debe de contener? En el artículo 335 estamos. El juez califica la demanda. Y si calificó la demanda y llenó todos los requisitos legales, cumplimos con el artículo 335. El juez en esa resolución de trámite va a verificar, va a señalar día y hora para que las partes comparezcan a la audiencia, a juicio oral. Recuerden, en materia de trabajo, si el juez le dice, mire, la audiencia se señala para el mes de julio, el 22 de julio a las 10 de la mañana, a las 10 horas, usted cite a su cliente a las 8 en punto. Ahí téngalo desde las 8 en punto, preferible que se enoje con usted porque lo está haciendo esperar a que usted le toque que pasar a la audiencia sin su cliente y lo declaren rebelde. No. Las audiencias en materia de trabajo es hora exacta y no es las 10 en punto de su reloj. No, es las 10 en punto de la sala de audiencia de ese juzgado. Así es que usted, como buen abogado litigante, va a ir a cronometrar su reloj con la hora que tiene la sala de audiencias, lo activa y con esa hora exacta usted llega al día siguiente, se presenta y están a las 10 en punto el 22 de julio esperando que se celebre la audiencia. Entonces, en el artículo 335, pues encontramos el sustento legal con la redacción de la primera resolución de trámite. Esta es la primera resolución que se emite por el juez para darle trámite a la demanda, ¿sí? Bueno, me voy a quedar acá, pero les queda, por favor, vamos a continuar la próxima semana presencial, analizando este esquema. ¿Qué pasa entre la primera resolución de trámite y la fecha y la comparecencia de la audiencia? ¿Sí? ¿Qué sucede desde que se dicta la primera resolución de trámite? Todo lo que puede pasar y la fecha y la hora de la audiencia. Por favor, lectura anticipada. Tienen que leer paso 1, paso 2, paso 3, 4.
y hasta la contestación de la demanda. Hasta acá. 4.3, por favor. Esos artículos que están señalados en su esquema, estúdienlos y analícenlos bien. Lectura anticipada. Recuerden, aquí tienen su material de apoyo. Este material de apoyo tiene, ya está redactado paso a paso todo lo que sucede, lo que aparece en las figuras, las reglas de competencia, todo lo que sucede en la demanda, todo lo que hemos estado hablando ahorita, todo lo que puede darse, la rebeldía, los efectos de la rebeldía, por favor, todo esto lo tienen que leer. Y las excepciones. Hasta aquí nos vamos a quedar. Si van a leer este documento, analizan y leen hasta las excepciones. La estructura de un escrito es el otro documento que les voy a mandar para que ustedes tengan ahí este documento de ver cómo se redacta una demanda o cualquier escrito, al igual que el documento para la entrevista. Me quedo con los alumnos que tienen dudas. Quienes no tienen dudas, no tengan pena. Buena noche, descansen y a leer un poquito antes de irse a descansar. Que tengan una buena noche. Esté muy bien, Lida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Descanse, licenciada, que siga mejor. Gracias. Adiós. Buenas noches. ¿Quién quiere platicar conmigo? Me preguntaron ahí sobre las evaluaciones. Referente a los primeros artículos que mencionó, desde el 321, quienes intervienen, y usted mencionaba como un título de cada artículo. En el 324, que habla sobre el plazo horarios que se tiene, usted mencionó un nombre de ese artículo, pero no se me quedó. No lo anoté acá. Gracias, Lick. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí, en el 324, ya me había quitado los de larga vista. Se le asigna un previo, dijo Lick. El compañero está hablando 324. En el 324 estamos hablando de los plazos, creo yo. Si no son los plazos o son los tipos de resolución, no sé qué fue lo que te faltó anotar. Tipo de resolución es el 325. Ajá, 324 es la habilitación de tiempo. Ese es. Habilitación de tiempo de los tribunales, que los jueces tienen digamos, el organismo judicial, ya sabemos que trabajan dentro del horario de 8 a 3:30. Entonces, como estamos dentro de un proceso ordinario, un juicio ordinario, entonces el horario es de 8 a 3:30, de lunes a viernes. Ese es un plazo ordinario. Pero la excepción existe y la ley lo permite, porque dice, los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera. Eso quiere decir que hay un tiempo, una excepción a la regla general, que los jueces, según lo consideren o la necesidad, por la necesidad del servicio, así lo denominan ellos, el juez puede ordenar que se habilite un tiempo extra para ese juicio ordinario. Excelente, Lick, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Otras dudas? Yo sí tengo una, pero realmente fueron las 3 preguntas que dijo que estudiáramos. Habló de notificador y notificaciones personales. Me faltó la fe pública. La fe pública. Bueno. Gracias, Jorge. Gracias. Muy bien. Perdón, Nicta, yo recuerdo que dijo resolucionales. No sé si... Sí, notificaciones personales, resoluciones personales, pueden definir los dos, porque al final nos va a llevar al mismo punto, pero estamos bien. Resoluciones personales, que es lo que establece el acuerdo 328, ¿verdad? Y haga la reforma.
Notificación Bien, gracias. personal, la notificación personal se denomina porque la resolución es personal, pero voy a ahondar un poquito más en la próxima clase, ¿oyeron? Gracias, Lic. Vale. ¿Alguien más tiene otra duda? Sí, en el decreto 13/2022 indicaba que es un casillero electrónico, es una pregunta, ¿verdad? Para resolver. Y luego mencionó en materia de trabajo donde existe obligatoriedad. La verdad que me perdí esa parte. Solo para que me dijera así en general, en ese decreto 13/2022, ¿qué le tengo que hacer para darle como continuidad? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de las notificaciones. Entonces, una compañera habló sobre el casillero electrónico. Entonces, buscar la definición de qué es un casillero electrónico. Dos, les dije, la otra pregunta era, defina si el organismo judicial ha establecido la notificación electrónica y el uso del casillero electrónico para todos los ramos. Y tres, en materia de trabajo, existe la obligatoriedad de utilizar notificaciones electrónicas y por ende el casillero electrónico. Obviamente tienen que buscar ustedes el fundamento legal, el acuerdo o el decreto que se ha emitido con relación a cada respuesta. Gracias, licenciada, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiénes son los que se van a examinar la próxima semana? ¿Alguien tenía preguntas? Me dijo que aquí escribieron. Yo no, licenciada, pero yo quiero pescar todo lo necesario para el curso. Qué bueno. Qué interesante, igual ¿verdad? 25 en línea. Sí, qué interesante. Y eso, fíjese, yo le agradezco a usted primero el tiempo. Yo creo que a los demás compañeros también, porque no es la docente que, bueno, se termina la clase, feliz noche y adiós. Entonces, es usted muy especial para dar el curso. Creo que esa pedagogía, bueno, esta andragogía que usted maneja, ¿verdad? Es excelente, la felicito. Y qué pena, de verdad, qué pena que no nos haya dado la clínica, porque creo que ahí hubiera sido el complemento perfecto para haber terminado esto. Excelente, Licta, gracias. Pues dejé una excelente sucesora, Zaira López. Ella estudió, trabajó conmigo, fue una persona, una notificadora en su momento excelente, y pues por eso pues la dejé ahí ocupando mi espacio. Yo creo que los que estén asignados con ella pues les va a ir muy bien. Yo tenía la sección D y la sección C, y son las mismas secciones las que ella está manejando. Así es que tengan confianza. Tenemos la confianza porque sabemos que si viene de su semillero, excelente. Sí, ténganle un poquito de fe y de confianza. Ahí van a ver que les va a ir muy bien. Entonces, para los que se van a examinar y si les da pena preguntar, no tengan pena. La otra semana estaríamos examinando el lunes, Dios primero, pues estamos por allá, que sea despacito, pero vamos a llegar para poder cumplir con esa parte también. Y pues les deseo éxitos. Estoy calificando exámenes y la verdad pues ahí estoy leyendo. Me voy a tardar un poquito porque sí voy leyendo, tratando de entender todo lo que me dicen, toda esa asesoría legal que han puesto en el caso. Entonces ahí nos miramos la otra semana. Que tengan una buena noche y no olviden sus materiales, su esquema principalmente y su código de trabajo ya actualizado. Tengan buena noche. Feliz noche.